En el capítulo 4 del Evangelio de San Mateo, del 1 al 11, ahí se narra la tentación del Señor Jesucristo. En el versículo 4, el Señor le dice a Satanás que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Con esa palabra que el Señor Jesucristo menciona en contra de lo que el diablo le decía, que si él verdaderamente era el Hijo de Dios, que él podía convertir esas piedras en pan, porque el Señor Jesucristo, después de 40 días y 40 noches, dice la palabra del Señor que sintió mucha hambre. Había terminado ese tiempo que se había dispuesto pasar delante de la presencia de Dios en un lugar solitario, en un desierto. Le gana la partida a Satanás usando la palabra de Dios. En el Antiguo Testamento, en Deuteronomio capítulo 8, versículo 3, el Señor toma esa escritura de este libro, en la que ahí se menciona que no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios. Pues el Señor recurre a la palabra para defender, para marcar el territorio espiritual que el diablo estaba invadiendo un territorio que se atrevió a entrar, así como se atrevió a entrar al huerto del Edén, ahí en ese jardín donde Dios había puesto al hombre. Él entró a ese jardín y ahora estaba interviniendo en la vida espiritual, en la vida religiosa del Señor Jesucristo. ¿Qué hubiera sucedido si el Señor Jesucristo le hubiese hecho caso al diablo? Pues obviamente que las cosas hubieran sido diferentes y habría un desastre detrás de todo eso. Pero el Señor Jesucristo lo sabía. El Señor Jesucristo, aunque tenga la parte humana, Él tiene la otra parte que es divinidad, es Dios. Y entonces marcó ahí. Y esto pues también es una enseñanza para el creyente de que nosotros también tenemos que recurrir a la palabra de Dios, a la promesa de Dios, de que ahora somos sus hijos. Ya no solamente somos hijos por creación, sino que ahora somos hijos en el Espíritu. Dios nos ha hecho tener esa capacidad, porque su misma palabra lo dice. Porque antes, pues, la creación, pero esa creación se manchó, esa creación, todo lo bueno que Dios había puesto en Adán y Eva, pues con haberle hecho caso al diablo, pues la vida del ser humano es diferente. Pero el Señor Jesucristo vino precisamente para
deshacer toda esa maldad. Y en el capítulo 5 del Evangelio de San Juan, en el versículo 39, en todo ese capítulo el Señor Jesucristo tiene un enfrentamiento, más bien los líderes religiosos se le enfrentan. El Señor Jesucristo solamente tenía que enseñar al pueblo. El Señor Jesucristo no tenía problema con el pueblo porque el pueblo lo seguía. Muchas multitudes del pueblo andaban con él. Y entre esos, él ganó a sus discípulos, a sus apóstoles, cientos de ellos. Más adelante habrían de contarse por miles en Jerusalén, después de la ascensión, cuando ya él vence a la muerte y todavía se queda 40 días en este mundo mostrando su cuerpo físico y espiritual que él tenía, que era diferente y hacía cosas mucho más poderosas que antes. Ahora se mostraba como el Todopoderoso, el Hijo de Dios que había vencido a la muerte. Pero en este capítulo, en el versículo 39, el Señor Jesucristo le dijo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. El Señor estaba haciendo alusión, diciéndoles a los oyentes religiosos que lo que ya estaba escrito, y en ese tiempo ya estaba escrito los 5 libros de Moisés, ya estaban escritos los salmos, ya estaban escritos hasta el último profeta, el penúltimo profeta, porque el último de la dinastía de los profetas que habrían de anunciar la venida del Hijo del Hombre era hasta Juan el Bautista. Hasta ahí, la línea profética hasta Juan el Bautista. Después de eso, pues si hay profetas, pero ya no hablan de la venida del Señor Jesucristo, porque el Señor ya vino. Y ya no pueden hablar de la segunda venida porque ya también está escrito. Entonces, profeta para eso, pues ya, hasta Juan el Bautista. Y conociendo el Señor Jesucristo, conocía muy bien la palabra. A él, como todos los demás, sus compañeros, los que crecieron con él, en aquel tiempo se usaba mucho la memorización. Era un método de enseñanza, la memorización, a diferencia de los tiempos actuales, que ya no es tan importante que se memorice, aunque el que quiera memorizar hace bien. Uno puede memorizar pasajes de la Biblia si quiere, pero cuando nosotros estudiamos, los que tenemos de 70 años para abajo, sabemos que todavía alcanzamos un poco de la memorización, y que los que teníamos muy difícil el coco, como decimos, el cerebro, que era muy difícil, sufrimos mucho. Y bueno, pues damos gracias a Dios porque eso pasó. Pero actualmente no, pero en el tiempo del Señor Jesucristo la memorización era importante, así que el Señor Jesucristo pasó mucho tiempo en las sinagogas, escuchando, memorizando, siendo enseñado por líderes religiosos de su época. Y bueno, pues si en ese tiempo memorizaba, entonces el Señor Jesucristo se conocía de memoria toda la Biblia, el Antiguo Testamento, igual que todos los demás.
los líderes religiosos. Pero parece ser que a pesar de que se sabían de memoria el texto bíblico, el Señor maneja una palabra importante que es escudriñar. Escudriñar. La palabra es diferente y no quiere decir memorizar, sino escudriñen, investiguen, repasen ahí lo que ustedes tienen en la memoria. Y si no, pues vayan a los textos, porque estaban los textos escritos en rollos de pieles o tal vez de otro tipo de material que manejaban los egipcios, el papiro. Pero pues en ese tiempo era más los pergaminos escritos en cueros bien preparados. Es un sistema de mucha preparación para que se pudiera escribir en esos cueros. Eran muy especiales, bien trabajados. Pues si no sabían de memoria, pues ahí estaba el texto bíblico. Eso se encargaron los griegos. Posteriormente los griegos fueron los que ahí en Alejandría, ahí donde estaba la biblioteca más grande del mundo, los griegos también tuvieron a bien de repasar, de ver, y cuando se toparon con la religión judía, y pues a ellos les pareció bien. Ahí podemos ver la intervención del Espíritu Santo para animar a los sabios griegos, juntamente con religiosos judíos, para determinar qué libros habrían de transcribir del arameo, del hebreo, al griego. En el tiempo del Señor Jesucristo ya estaban transcritas las leyes, la escritura de la religión judía al griego, se conocía esos textos. Así que le dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y algo más importante, dice: y ellas son las que dan testimonio de mí. En el mensaje anterior nosotros hablábamos de que el Señor Jesucristo, pues Él había hablado de la palabra del Señor, y que todos los textos de la Biblia, desde el Génesis hasta el último libro del Antiguo Testamento, que es Malaquías, ahí hay alusión a la venida del Hijo de Dios. Y habíamos dicho que de diferentes nombres iba apareciendo y cómo se iba dando. Hasta la Virgen María. En un momento dado, en el libro de Isaías, aparece que habría de ser una virgen, quien es el que habría de dar a luz al Hijo de Dios. Pero no se mencionaba el nombre. Ya en el libro de Mateo ya aparece que esa mujer virgen era una mujer que tenía el nombre de María, y una mujer, una jovencita que amaba a Dios sobre todas las cosas. Dios no podía escoger a otro tipo de mujer más que a una mujer pura y que sobre todas las cosas amara a Dios, que fuera respetuosa de los mandamientos de Dios y que viviera la ley, que viviera en la ley. Y ahora pues el Señor Jesucristo ya es una persona adulta y es un gran maestro de su época, está enseñando, y entonces está haciendo alusión a la palabra de Dios. Hay conocimiento. Escudriñen las escrituras, las que ya estaban escritas, y es más, las que ya estaban en la memoria de ellos. O sea, porque él sabía que
que sí se la sabían de memoria. Si él se la había aprendido de memoria, no porque él era el Hijo de Dios, sino porque pues no había otra cosa más divertida que eso. Vamos a memorizar y la memoria, el problema era para los que no tenían buena memoria, pero pues a pesar de eso, tal vez con algunos cuantos golpes, pues habría que aprenderlo. Se la sabía, pero no es lo mismo memorizar a escudriñar. Escudriñar es meditar, investigar, meditar en lo que está aquí en mi cabeza, lo que yo ya me aprendí o lo que yo estoy leyendo. Ahí está el Espíritu Santo, quien es el mejor maestro, el que ilumina para que nosotros entendamos. Si hay alguien que por primera vez está leyendo la Biblia, el Espíritu Santo está ahí, porque la palabra, ahí el Espíritu Santo está, puede llevarle hasta Cristo. Y muchos no han necesitado que ni siquiera que lleguen a un templo, ya después van a un templo. Pero hay personas que se han convertido solamente con leer la palabra. Y no toda la palabra, hasta un solo capítulo, el Espíritu Santo les abre el entendimiento y ellos van meditando hasta que caen de rodillas delante de Dios y decir, verdaderamente soy un pecador y yo no puedo cambiarme. Pero aquí dice que tú puedes hacerlo, entonces yo quiero que me cambie. Yo deposito mi fe en Jesucristo, el Hijo de Dios, quien vino a buscar y a salvar lo que no tenía remedio, lo que se había perdido. Y toda la humanidad está así, estaba así. Gracias a Dios porque ahora hay miles, millones de personas, de hombres, mujeres, jóvenes, señoritas, hasta adolescentes que han creído en el Señor Jesucristo y que han pasado de muerte a vida. Y la vida eterna la tienen, no porque la hayan ganado, porque hayan hecho buenas cosas. La única cosa buena que hace el hombre es venir ante la presencia de Dios y confesar sus pecados, arrepentirse, y eso viene del Espíritu Santo, porque hay un contacto con la palabra de Dios, ya sea escrita o escuchada, porque tiene que ver, la fe tiene que ver con el oír, y no es con el oír al Quijote de la Mancha, no es con el oír a los grandes escritores, a William Shakespeare y a otros escritores famosos, no, es con leer o escuchar la palabra de Dios. Esa es la que despierta la fe, esa es la que nos enseña el camino para que nuestros pecados sean perdonados y que nos bendice con la vida eterna. Ya ese ya es un regalo de Dios. Ya no solamente ahora estamos libres de pecado, ahora andamos como en las nubes, caminamos como si estuviéramos más ligeros, ya no estamos tan cansados como antes, porque ahora nuestros pecados, los originales más los que nosotros hemos hecho, han sido perdonados, han sido borrados. Y así como dice el profeta Isaías, si tus pecados son como la grana, como blanca lana, serán vistos delante de la presencia de Dios, aunque los demás no lo crean, pero si Dios dice que ya han sido borrados, entonces han sido borrados y limpiados con la sangre de Jesucristo, su Hijo. Y eso es lo que le enseñaba el Señor Jesucristo a la gente religiosa de su tiempo, decirle. Y
Y créanlo porque ellas hablan de mí. El Señor le decía, la palabra desde el principio hasta el último libro, hablan de mí. Entonces, ¿por qué no me creen? Si ustedes que se la saben de memoria, claro, no es lo mismo memorizar que escudriñar, que meditar, no es lo mismo. Si la palabra ahí está. Ahora, que me lleve a donde me debe de llevar, es a Jesucristo, a reconocer a Jesucristo como el Hijo de Dios y como la persona que Dios envió a este mundo para rescatarnos de nuestra maldad, a todo el mundo que cree en Él, porque hay que creer en Jesucristo. Así dijo el Señor Jesucristo después de hablar con un hombre llamado Nicodemo: el que cree en mí, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay que creer en Jesucristo. Y esa fe se despierta con leer la palabra. Para los que ya somos creyentes, la palabra sigue siendo importante porque sigue maravillosamente caminando con nosotros. Y si no, vayamos al capítulo 17 del mismo libro de San Juan, en el versículo 17. El Señor Jesucristo estaba orando allá en el huerto de Getsemaní, ahí en un jardín cerca de Jerusalén. Y ahí el Señor Jesucristo le pidió muchas cosas al Padre a favor de los que habrían de creer por la palabra que se había hablado, la que había hablado Él y la que habrían de hablar sus discípulos, sus apóstoles, y después los que habrían de escuchar a sus apóstoles, y ahora los que van a escuchar lo que nosotros enseñemos de la palabra del Señor. El Señor estaba orando, y entre las que oró dijo: Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La palabra del Señor, la palabra escrita, que es la Biblia, el libro sagrado del cristianismo, porque hay otros libros sagrados que son de otras religiones, pero solamente el libro sagrado del cristianismo es el que tiene el poder, porque la misma palabra lo dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Otros libros de otras religiones hablan de otras cosas, pero no hablan de la verdad espiritual. Y una de las cosas que hace la palabra de Dios es santificar al creyente. ¿Cómo es posible que la palabra que yo lea me santifica? Que hace que lo que yo haga sea santo. Entonces, ahí estamos viendo la respuesta del Señor Jesucristo. Porque es verdad, es verdadero. Y nosotros, cuando leemos la palabra, solamente estamos a un paso. Cuando nosotros leemos la palabra, estamos nomás en el primer paso. Y si nosotros también memorizamos algunos fragmentos de la Biblia, estamos en el primer paso. Hasta ahí está bien. Pero cuando el creyente obedece la palabra,
cuando el creyente o la creyente obedece lo que está leyendo, entonces ahí viene santidad. Pues no es solamente ahí, ya lo leíste, ya está santificado. Hay muchas personas que pueden leer la Biblia y luego pueden ir a insultar a su vecino. Hay mucha gente que puede leer la palabra de Dios y puede hasta robar a alguien. Y díganme ustedes, robar santifica a la gente, ¿no? Insultar a alguien, eso santifica a la gente, no, para nada, no. ¿Y ya leíste la palabra? ¿Ya la memorizaste? Pero solamente estás en la primera parte. La otra parte es obedecer la palabra. Si yo lo que estoy leyendo es la palabra del Señor que dice, un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado. Si yo obedezco esa palabra, si yo en lugar de amar a mi prójimo, porque lo que estoy leyendo me está diciendo que nos amemos los unos a los otros, y yo hago lo contrario, no hay santidad, porque solamente la leí, hasta lo puedo memorizar, pero no está pasando lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere es que yo obedezca a esa palabra. Entonces, si yo soy respetuoso con mi hermano, que también cree como yo, si soy respetuoso con las personas, le muestro mi afecto, mi cariño, estoy viviendo una vida santificada, porque no se puede equivocar la palabra, porque tu palabra es verdad. Si nosotros no la tomamos así, como dice, pues se nos va a olvidar. La leemos y se nos olvida. No. Que la leamos si queremos memorizarla, pero que no se nos olvide. Que cuando vayamos aquí hay un problema aquí. Va a surgir un problema y aquí tengo que aplicar el amor que la palabra me ha enseñado. La palabra nos enseña a orar por nuestras autoridades, pero me cae mal el gobernante, no me satisface. Pero lo que acabo de leer me está diciendo que yo ore por mi gobernante, aun cuando me caiga mal. Entonces, si yo hago lo que me está diciendo, puede ser que Dios va a ser bueno a ese gobernante. Y si no, pues cuando menos yo ya oré por él. Necesitamos obedecer a la palabra. Si la palabra me dice que hay que ir a predicar, pues hay que ir a predicar. Entonces, santifica la palabra de Dios. La palabra de Dios no nos va a destruir, a nadie va a destruir, al contrario, va a santificar. Porque cuando nosotros creemos en Cristo Jesús, las buenas obras que nosotros vamos a hacer a partir de eso se han diseñado desde antes de la fundación del mundo. Esas obras no va a ser para que nosotros seamos más buenos, sino porque Dios ya mora a través de su Espíritu Santo, ya mora en nosotros. Porque su palabra dice que es verdad, lo que dice es verdad. Y si dice que si la obedezco me va a santificar, así va a ser.
Bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Si el Señor la usó para reprender al enemigo, pues nosotros también podemos usarla para eso. Porque va a haber palabra también para reprender. Y nosotros tenemos que usarla, la palabra de Dios, que es como una espada de dos filos, saberla manejar correctamente en lo que es. Si me dice que yo huya, debo de huir. Y si es momento de quedarse a enfrentar, pues hay que quedarse a enfrentar. Hay que obedecer. Y para que uno esté en esta situación, si hay alguien que todavía no es hijo de Dios porque no ha confesado sus faltas, se lo ha confesado a todo mundo, pero nuestras faltas para reconciliarnos con Dios tienen que ser con Dios. No hay de otro. Porque nadie, otro ser humano, no puede perdonarnos nuestros pecados. Así que ven a Jesucristo y dile: yo soy pecador y necesito tu perdón. Y que la sangre de Jesucristo, tu Hijo, me limpie de todo pecado.